Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les damos la más cordial bienvenida en esta tarde ya para poder entrar en este tiempo de aprendizaje y de enseñanza en la palabra del Señor. Los dejo con nuestros hermanos que nos estarán llevando este tiempo de alabanza y de adoración, y usted pues sea bienvenido, los que estamos en este santuario y los que están en sus hogares. Que Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más, y mi hermano con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga. Seamos todos bienvenidos, sean todos bienvenidos. Pongámonos de pie los que estamos aquí, por favor, y entonamos una alabanza. Bueno es alabar al Señor, bueno es alabar su precioso y poderoso nombre. Amén. Amén. Ayúdenos con sus manos. Amén. Gracias, Señor. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor por siempre. Bueno es alabar, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Una vez más, bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Una vez más, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grandes son, Señor, tus maravillas, tu creación, oh Dios, y en esa creación nosotros también. Gracias, oh Dios. Espíritu Santo de Dios, muévete en nosotros en este lugar, te pedimos. Gracias, Señor. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Sí, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Así lo creemos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí.
en mí. Gracias, oh Dios, lo que creemos, Señor Santo, que esta noche vas a hablarnos. Gracias, y la honra y la gloria y toda la alabanza. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Amén, amén. Que el Señor les guarde, les bendiga y les multiplique en toda bendición de lo alto. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, en esta hora maravillosa, estamos una vez más en tu presencia para adorar, para bendecir y glorificar tu santo y bendito nombre. Oh Dios mío, te exaltamos y oh Dios, en esta hora, oh Señor, proclamamos tu nombre como el único Dios grande y poderoso. Oh Dios, que debe de ser reconocido, adorado, oh Dios, en el cielo, tierra y aún debajo de la tierra. Alabo tu nombre y te doy gracias. Y yo te pido en esta hora, oh Dios, que obres sobre todos nosotros, que la palabra, oh Padre, que tú has, Señor, oh Dios, trazado para nosotros, pueda ser, oh Dios, motivo de bendición para, oh Padre, tu pueblo, traer ante ti, Señor, siempre el servicio y la dedicación que tú, oh Dios, has determinado para tu pueblo. Gracias en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga en esta hora. Pueden estar en sus lugares. Gracias damos a nuestro Dios por este tiempo de bendición. ¿Cuántos están en bendición? Muy bien. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Y pues en este día vamos a entrar a la palabra de nuestro Dios. Hoy tenemos la continuación del tema que es lo que corresponde al llamamiento ministerial. Y hoy pues estaremos hablando sobre la segunda fase, que es el segundo proceso, el entrenamiento del ministro. El entrenamiento del ministro. Cada parte, bueno, Dios nos ha ido llevando cada día a profundidades inimaginables, que cada día el Señor nos lleva en esa bendición y podemos decir gracias a Dios por toda esa bendición. Por esta razón quiero invitarles para que estemos muy atentos. Yo le recomiendo tanto a los presentes como a los que están a través del aire de la transmisión del internet, para que tome siempre un cuaderno, un lápiz, su Biblia sobre todo, para ir fortificando y subrayando lo que vamos aprendiendo. Y lo que por la rapidez no se logre captar, usted puede revisar nuevamente el estudio que queda grabado en Facebook. Dios les bendiga. Y vamos a irnos hoy muy rápido, porque sí quisiera que, si nos permite, pudiéramos terminar lo que hoy se ha trazado. Entonces es un tanto amplio, a pesar de que son solo partes del proceso que tiene que ver con el llamamiento. Pero Dios le bendiga una vez más. Vamos a ir a la Biblia. Usted que está en su casa, si por alguna razón no tiene a su mano la Biblia, lea con nosotros a través de sus pantallas, con el tema que hemos titulado el entrenamiento ministerial, enlazándolo solo con una parte que quedó pendiente del jueves pasado, que es el llamamiento del ministro. Y la palabra del Señor dice así, para ganar tiempo sin más preámbulo, y es precisamente en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 10. Así dice la Biblia: y estos también sean sometidos a prueba primero. En la versión más antigua, 1959, la Escritura narra diciendo: y estos también sean antes probados, y así ministren si fueren sin crimen. Otro versículo que quiero leer para todos, ya que hoy estamos hablando del entrenamiento, que es práctica para demostrar nuestro crecimiento y desarrollo.
Hebreos capítulo 5, versículo 8, un versículo que tiene que ver con la divina persona de Jesucristo como Hijo de Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo se aprende la obediencia? ¿A través de qué? Del padecimiento. Bien, padecimiento es campo de entrenamiento, en realidad. En Isaías capítulo 7, versículo 15, es otro versículo que está totalmente relacionado con Jesús. Dice la palabra: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Este versículo nos habla sobre el entrenamiento y disciplina de Jesucristo siendo hijo. Él vino a cumplir una misión sobrenatural, mundialmente hablando, y es redimir al mundo. Y eso, bueno, era necesario que Él llegara hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, para poder cumplir esa misión, realmente Él tuvo que ser disciplinado e entrenado en esta labor. Qué maravillosos versículos que la palabra también nos habla. Que los ministros, de acuerdo a la iglesia neotestamentaria, deberán de ser probados antes de ser establecidos. Los que somos llamados debemos de ser entrenados antes de ser establecidos. El error más grande consiste en establecer a personas o que no tienen llamado o que lo tuvieron pero no fueron capacitados ni mucho menos entrenados. Por eso el entrenamiento ministerial es algo sumamente responsable y necesario en las filas de todo aspirante al ministerio. Entendemos que la escuela teológica cumple algo muy importante. Sin embargo, si usted puede procesar esto que está leyendo, dice: los procesos en el ministerio consisten en que todo creyente que aspira al ministerio deberá de cruzar estos tres procesos. Si algún proceso queda ausente, entonces los ministerios corren el riesgo de una mala y carente formación. Es decir, hay tres procesos que, de acuerdo al maestro, al exponente, lo pudiera identificar con otros títulos, pero finalmente es lo mismo: llamamiento, entrenamiento y establecimiento. Sin olvidar que la escuela del conocimiento, que es una de las primeras escuelas de nuestro Dios para los llamados, es precisamente en ser capacitados con todo lo que tiene que ver el saber, que es la palabra, y la palabra pues está relacionada con la exponencia de todas las cátedras: la teología, la hermenéutica, homilética, geografía, historia, usos y costumbres. Bueno, esto es la escuela del conocimiento. Sin embargo, la segunda escuela, que es la del Señor, se relaciona con el entrenamiento. Y la escuela del Señor precisamente consiste en aprender a ser santos, a ser obedientes, a ser humildes, templados, sujetos, etcétera, 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 de tal forma que entonces, a través de estas dos escuelas, el ministro logra llenar su entendimiento a través de todo el conocimiento. Y en la escuela del Señor es a través del carácter. Es decir, que todo esto tiene que ver con la formación del ministro. De tal manera que hoy vamos a hablar específicamente del entrenamiento del ministro. Y bueno, comenzaremos para recalcar y subrayar que
no existen pastores instantáneos. Nadie nace siendo, un pastor ya o un ministro preparado y entrenado. Todos los que somos llamados a través de la predestinación divina, tenemos ya que Dios nos ha escogido para ser ministros. Sin embargo, tenemos que cruzar a través de la experiencia para fomentar la habilidad, el conocimiento y así poder crecer cada día. En la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, nunca vamos a encontrar que los que fueron llamados al ministerio, adolecieron de cruzar o no cruzar por los procesos de la preparación hasta ser establecidos y llamados por nuestro Dios. De tal forma que encontramos que todo esto que tiene que ver con el ministerio, tiene que ver con llamamiento, entrenamiento y establecimiento. Recalco, con el llamamiento crecemos en el conocimiento o los conocimientos. Con el entrenamiento ponemos a prueba lo que hemos aprendido para ponerlo y aplicarlo. Maduramos. Y en el establecimiento vamos siendo dados de alta por manos o imposición de manos del presbiterio. Aquí hay algo muy importante que hoy pudiéramos mencionar, que los errores de los llamados del comienzo fueron cuestiones muy importantes que se dieron. Cuando hablamos de 12 discípulos que Jesús llamó como Él quiso, vamos a encontrar que fueron 12 personas comunes y corrientes como nosotros, con debilidades. Es decir, que Jesucristo no escogió y llamó a perfectos, a personas que no tenían errores. En realidad, Él escogió a personas de diversas clases sociales, con errores, fortalezas y debilidades. Sin embargo, Él los llama y los capacita, entrenándolos día y noche por un lapso de 3 años y medio. Pareciera que fue mucho tiempo. Ellos tuvieron, los 12 discípulos, al mejor maestro de maestros. Hoy no puede haber ningún maestro campeón en los doctorados que pueda igualar la altura del maestro Jesús como maestro. Es decir, que estos discípulos cursaron una universidad, la más grandiosa, durante 3 años y medio, donde el maestro que fue Jesús estuvo a su lado. Ahora, usted imagínese, habían terminado los 3 años y medio, y mi pregunta sería para todos. Me estoy yendo un poco rápido, pero pido su comprensión, pero también su atención. Pudiéramos decir que después de 3 años y medio, todos los 12 discípulos ahora estaban graduados, con honores, con aplausos, con porras. Ahora podían portar en su mano credenciales y diplomas, pues yo diría que de todos los doctorados habidos y por haber. Aquí hoy se nos ocurre pensar y antoja decir que los 12 discípulos eran eminencias, eran personas súper dotadas y poderosas para poder emprender ya el ministerio que el Señor Jesús les iba a establecer. Los 12 discípulos durante 3 años y medio no eran ministros establecidos, eran discípulos, aprendices. Pero reitero la palabra, 3 años y medio, día y noche, el mejor maestro, a través, de la enseñanza hablada y también practicada, pudiéramos decir que los 12 eran campeones ya en el ministerio. Sin embargo,
encontramos que ellos no estaban formados, no tenían entrenamiento, tenían conocimiento, pero tampoco ahora estaban establecidos. De tal manera que esos 3 años y medio, como cuando vemos en las escuelas, universidades bíblicas, escuelas, seminarios, institutos bíblicos, teológicos, vemos cuando se programa la clausura y la graduación, aplausos, fanfarrias y todo lo que tiene que ver, y vemos a los maestros desfilar con esas túnicas, con esa bendición, pero encontramos que ellos solo tienen el conocimiento en la cabeza, pero un corazón carente de un carácter forjado. Y vemos a estos 12 aprendices, discípulos, que habían logrado adquirir mucho conocimiento. Sin embargo, el corazón lo tenían vacío. Tenían un carácter no forjado. Y como tal, cuando Jesús es aprendido y llevado al concilio de los fariseos, juzgado y muerto en la cruz del Calvario, vemos que los 12 discípulos que portaban grandes conocimientos, después de una graduación en la mejor escuela universitaria del saber, 12 discípulos que carecían de un carácter forjado, carecían de madurez, carecían de entrenamiento, de tal manera que hago este listado muy rápidamente. Miren, encontramos que Pedro, aguerrido y veloz, pero cobarde, arrebatado y desertor, que niega a Jesús, que muestra una actitud hipócrita y de doblado ánimo, que se desanima fácilmente y con su desánimo arrastra a los 10 discípulos restantes, porque Judas había muerto, a que tiraran la toalla, colgaran el arpa y se fueran a su antiguo oficio que tenían algunos de ellos pescadores. Y posiblemente Mateo dijo también: yo me voy de nuevo a cobrar impuestos y robar al pueblo para ensanchar las arcas del Imperio Romano. Pedro, el que hablaba antes de pensar y sin pensar hablaba y después se arrepentía, cometió errores. Jacobo y Juan, los afamados por Jesús Boanerges, que propusieron a Jesús un homicidio colectivo, ahora esos que parecían los hijos del trueno, pues ahora estaban desanimados también. Tomás, el Dídimo, conocido como o definido como el mellizo, se identifica como el incrédulo. Dudó que Jesús había resucitado y también se esconde y se va también con los demás a la pesca. Judas lo traiciona. Y todos, sin faltar uno, traicionaron a Jesús. Lo abandonaron en la hora de la persecución y se esconden. Y todos terminan desanimados y Jesús los tiene que confrontar a todos, y en especial al desanimador llamado Pedro. Y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Lo que Jesús estaba confrontando era: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué me negaste? ¿Por qué una actitud tremenda? Y hermano, y le vuelve a preguntar: ¿me amas? El Señor le estaba hablando que Él estaba por comenzar la segunda faceta, que era el entrenamiento. Cuando le dice: cuando eras joven, y cuando el Señor le está hablando de eso, le está diciendo: cuando tú cursaste estos 3 años y medio de entrenamiento, eras joven, eras niño. Ibas a donde querías y otro te ponía la túnica. Pero ahora que debes de crecer y alcanzar madurez, vas a ir a donde te sea enviado y otro
te va a cubrir y vas a saber de qué muerte habrás de morir. Jesús le estaba profetizando de una manera tan, yo diría, sorprendente, como que le estaba leyendo la carta a Pedro y junto con él a los demás, de qué muerte habrían de morir, cómo ellos ahora que habían cursado 3 años y medio de entrenamiento, más bien de capacitación en el conocimiento, ahora los 11, porque Judas ya no estaba, el Señor les lee la carta y les dicen, vamos, yo aquí me suena como que a cada uno les estaba profetizando de qué muerte había de morir. A Pedro le dice, vas a morir crucificado. A otro le dice, vas a ser atravesado. A otro va a ser decapitado. Y a uno tras uno le fue diciendo cómo habrían de morir. Y después Jesús asciende al cielo y la Escritura menciona que empieza el tiempo de la iglesia, de la gracia. Se establece la iglesia, empieza en Jerusalén, viene la persecución y empieza un largo listado, aparte de los 11 sobrevivientes discípulos, ahora ministros y apóstoles, y se van sumando a la lista otros hombres más. Entre ellos, yo hablaré de varios hombres. Entre ellos quiero mencionar a un hombre llamado Juan Marcos, que había sido entrenado, pero en el momento de la prueba, que era el entrenamiento, deserta a medio viaje. Esos que vimos, 11 discípulos escondidos y desanimados, ahora iban al campo de batalla. Ahí era donde iban a ver si eran capaces, y muchos reprobaron todavía y tuvieron que volver a continuar y a levantarse. Esos que vemos y hemos visto a través de la historia en las universidades, escuelas, seminarios, institutos bíblicos, aún en las iglesias, usted que ha cursado quizás algún curso intensivo de más, muchas de las veces cuando se trata del entrenamiento, nadie quiere ir a la guerra, nadie quiere servir, nadie quiere permitir que Dios forje el carácter. Han pasado años y muchos siguen en una actitud emocionalista, testaruda, indisciplinada y necia, desobediente. Y algunos llevados a la misión y se regresan como Juan Marcos. Otros como Apolos, que era poderoso en palabra, pero que tenía carencia de doctrinas de la gracia. Pablo, que por su inmadurez se pelea con Bernabé, y estoy hablando de un hombre que era superdotado en el conocimiento, pero que carecía de madurez. Y se echa un pleito con Bernabé, reprueba a Juan Marcos, que ya él se había arrepentido porque se había regresado y quería ahora sí retornar y seguir adelante, y Pablo no lo permite, era inmaduro. 70 misioneros que Jesús mandó, la palabra dice que cuando los envía al campo de batalla, Él los había entrenado. Sin embargo, ellos ahora mostraban una actitud emocionalista e ignorantemente hablan cuando regresan diciéndole a Jesús: hubo muchas sanidades, muchos milagros, los demonios se los sujetaban en tu nombre. Y Jesús, yo ya me puedo imaginar ver a Jesús con una mirada serena y quizás con una sonrisa en sus labios, decirles: no se gocen por eso, gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. A Jesús no le impresionan ni los testimonios ni los reportes. Lo que a Él le agrada
es el carácter templado y maduro. ¡Qué maravilloso! De tal manera que después del conocimiento, la preparación del conocimiento, después de los títulos, después de las credenciales, después de todo ese cúmulo de llenar la cabeza con las definiciones, con el texto, con el contexto, muchos terminan en el pretexto. Es decir, de no querer obedecer. Yo he conocido, y yo fui uno de ellos, cuando logré tener algún tipo de capacitación básica, seguía sin obedecer. Pero cuando el Señor me llevó al campo de entrenamiento, eso forjó mi carácter y es lo que me ha valido hasta hoy en día. Realmente es en el entrenamiento donde conocemos, no solo en definición, en letra, la obediencia, sino en la práctica, a obedecer. Donde, aparte de conocer qué significa santidad, nos convertimos en santos. Donde alguien, por saber qué es perseverancia, lo predica, pero vive desanimado. Y cuando somos entrenados, ahí ponemos en práctica nuestra resistencia en la perseverancia. Donde, aparte de solo conocer el concepto fe, de creer en Dios, ahora el Señor nos llevará para aplicar la fe y creerle a Él cuando realmente estamos enfermos. Porque como ministros podemos decirle a medio mundo y a los cuatro vientos y aún un evangelista ponerse ante 80,000 personas en un estadio y decirles tengan fe, pero cuando a él le viene la prueba de una enfermedad, de muerte, quizás no le crea a Dios. Es ahí donde hay que aprender a creerle a Dios. Donde alguien puede conocer el término disposición y narrarlo y explicarlo de una manera extraordinaria. Pero cuando se le encomienda responsabilidades porque tiene el llamado, pondrá miles de pretextos y condiciones. Pero en el entrenamiento es donde aprendemos a entregarnos ante Dios de forma incondicional. Uno de los ejemplos más gratos para entender este aspecto es la vida de Moisés. Moisés fue llamado y fue entrenado en el palacio. Sin embargo, él, con toda su capacidad que ahora tenía, porque él fue a las mejores universidades de Egipto, él fue entrenado en las artes marciales, vivió una vida espectacular en la realeza. Pero ahora que Moisés tenía 40 años, Dios seguía sin enviarlo a Gosén y después con el faraón para liberar al pueblo, porque no estaba preparado. Moisés era identificado como neófito. Imagínense si Dios hubiera mandado a Moisés a liberar al pueblo después de todos esos 40 años en el palacio. Iba a agarrar al pueblo hebreo a garrotazos, a gritos y a golpes, como lo hizo con los que se pelearon con el egipcio que lo mató, lo enterró, y como también después le alzó la voz a los dos hermanos hebreos que se peleaban. Él no tenía capacidad y carácter. Se dice que Moisés
era necio y testarudo, iracundo y fácil para airarse. Que si eso no lo hubiera tenido en los 40 años que cursó en el desierto, él hubiera matado a no sé cuántos, porque era un gran general del ejército egipcio. Tenía la capacidad. Y aunque se le salió alguna que otra vez esa actitud iracunda, una de ellas que le dijo a Dios: mejor mátame, estoy hastiado ya de este pueblo. ¿Acaso yo los engendré? La versión antigua es más enfática. ¿Acaso yo los parí? ¿Acaso yo? En otra ocasión dice la Biblia que cuando descendía después de 40 días en la montaña sagrada recibiendo las tablas de la ley, bajó y vio al pueblo adorando un becerro, y la palabra dice que, no dice la palabra que Dios le dijo a Moisés: toma las tablas y azótaselas en la cabeza a ellos. Pero eso hizo Moisés, literalmente tomó las tablas y dice que las azotó. Yo ahí traduzco: se las aventó al pueblo y las quebró. Después tuvo que volver a forjar otras tablas, pero ya con su propia mano. Las primeras Dios se las diseñó, las segundas Él las tuvo que cincelar. Se da cuenta, y después vemos a un Moisés golpeando a la peña, a la roca, cuando Dios le había dicho que le hablara, que no él se atribuyera la gloria. O sea, se da cuenta que Moisés era un neófito, inmaduro, necio y testarudo. No podía Dios enviarle ya con el faraón porque no estaba preparado. De tal manera que hoy en día este fenómeno sigue sucediendo. Muchos quieren el conocimiento, pero no quieren ni estudiar, ni leer, ni asistir a la escuela. Muchos quieren tener logros, éxitos, ser famosos, pero sin trabajar. Otros quieren fama, renombre, que de la noche a la mañana salgan sus nombres en los grandes espectaculares, en primera plana en el periódico, en las televisiones o en las plataformas de los estadios, o por lo menos ante 20 personas. Pero nadie quiere empezar por el compañero de trabajo, por el compañero de viaje, en su casa, por su propia vida. Todos quieren fama y renombre, pero nadie quiere humildad. Todos quieren ser como Moisés, como Pablo, como José, como David, pero nadie quiere ver lo que ellos realmente en realidad fueron. Solo ven lo espectacular. El sentimiento del querer es muy fácil, pero el triunfar es muy difícil. Es decir, que el llamado está relacionado con el aprendizaje y el conocimiento, el entrenamiento con la práctica. El conocimiento está ligado a la mente, la formación con el carácter del corazón, y juntando ambos, mente y corazón, deberán de estar sujetos a Dios y a su palabra. Porque muchas de las veces hay ministros que tienen el conocimiento, pero el corazón vacío. O alguien tiene el corazón lleno, pero la mente vacía. Lo ideal es que tiene que haber un balance, conocimiento y entrenamiento, para que podamos estar ligados a la palabra. Vayamos ahora aquí. ¿Por qué es importante el entrenamiento? Bueno, porque es aquí donde los llamados aprenden realmente a tener, yo diría, un reencuentro consigo mismo para mejorar y modelar y modular su carácter interno. Pero para eso se requiere
padres espirituales, mentores, maestros. Un entorno saludable que le ayude a crecer. Y es aquí donde encontraremos que el pastor e iglesia ocuparán un lugar preponderante. Repito, no solo el pastor, no solo la iglesia. Quizás el error más grande es que muchas veces en sistemas congregacionales independientes de iglesias, la iglesia establece a quien le parece como pastor y por voto popular los elige. O el otro error, donde el pastor de una manera autoritaria pone a los que él quiere a conveniencia por forjar un círculo vicioso que solamente es para armar un reino autoritario y un imperio personal de un dictador. Sin embargo, aquí tiene que haber un balance, pastor e iglesia. Es decir, que el pastor tiene la autoridad y la iglesia el poder. Sonaría como lo mismo, pero se lo voy a aplicar de esta manera. Mire lo que hay en pantalla. El pastor será el responsable de vigilar el buen desarrollo y avance del llamado al entrenado. El pastor podrá llevar en su mano una tabulación de los logros que lleva el entrenado, para que al final determine si ha crecido o tendrá que esperar un poco más y volver a repasar las clases del entrenamiento. Y estas clases, aunque a continuación vamos a estar hablando porque este es el tema, pero ahorita anotaré dos cosas. El pastor lo comisiona para alguna determinada misión y el entrenado dice sí o dice no o dirá más o menos lo voy a hacer. ¿Se da cuenta? O el pastor dice, ¿sabes qué? Te vas a ir a predicar a tal misión nueva. Y él dice, no voy a ir porque no estoy capacitado, no está preparado entonces. O el pastor le dice al entrenado, tuviste un altercado con un hermano, ve y perdónalo. Y a ver, aquí yo voy a estar de testigo. Y él dice, yo no puedo perdonar. Entonces no está desarrollando. Démonos cuenta que entonces el pastor ocupa un lugar preponderante. Pero no solo es el pastor, la iglesia también. Es decir, la iglesia se encargará de evaluar el desarrollo tanto en los avances del aprendizaje como en crecimiento y maduración del discípulo. Es decir, es importante que demuestre madurez para tener la capacidad de evaluar de forma, hablo ahora de la iglesia, es importante que la iglesia demuestre madurez para tener la capacidad de evaluar de forma sabia y efectiva al ministro. Es decir, que la iglesia es como el hogar, y el hogar tiene que ser sano para guiar, aconsejar, vigilar y orar por el entrenado, motivarlo, y más que aplausos ficticios y falsos, orar por él. Sin embargo, quizás aquí el problema es que si no hay sabiduría, la misma iglesia será quien empuje, o si no el total de la iglesia, por lo menos la mitad, o un grupo de familias necias y rebeldes, que empuje al fracaso al ministro novato neófito. Y peor aún, la presencia de grupos rebeldes zapatistas o necios e inmaduros que aplaudirán y victoriarán al recién llamado para que lo empujen y lo lancen al ruedo del servicio pastoral, y otras veces quizás lo seguirán y permanecerán con él
al lado del ministro neófito, que posiblemente ni tiene el llamado, o que sí tiene el llamado pero no tiene el entrenamiento, y el resultado será que ministro y grupo de personas que le aplaudan y lo respalden terminarán en el fracaso. Hoy podemos ver tantos ministros que se lanzaron al ruedo porque en una iglesia se dividió, o ya sea el ministro neófito arrancó, jaló a 3, 4 familias, o 4 familias insistieron y aplaudieron para que el ministro se lanzase diciéndole: te vamos a apoyar, no te preocupes, y forman una nueva iglesia. Y al paso de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año no es evidencia de éxito, porque conocemos iglesias que tardaron 3 años, 5 años, y quizás inclusive tuvieron un tiempo de gloria, pero finalmente quedó en las cenizas y solo en el mal recuerdo de esta área. ¿Por qué? Porque no aprendieron a tener y a vivir sujetos bajo la mentoría y tutela de un pastor y en un ambiente que es la iglesia del Señor. Qué maravilloso, y que yo diría que lo más glorioso es cuando el tiempo está preparado, que tanto pastor como iglesia establezcan al nuevo ministerio y esté establecido, o ya sea en la misma iglesia, para trabajar como un ministro o pastor asociado dentro de la misma iglesia, y llegar al tiempo en que pueda o quedarse en esa iglesia ya como un pastor titular, o ser enviado a un campo nuevo a levantar una nueva obra, o en una urgencia de otro lugar. Qué maravilloso es esto, ¿no les parece? Es maravilloso. Hoy yo pudiera decir que si hubiera más líderes y pastores profesionales y más iglesias maduras, tendríamos menos ministros neófitos en los púlpitos. Se tendría más cuidado de capacitar y preparar a los que son llamados al ministerio, en vez de lanzarlo y, peor aún, respaldarlos en el pastoreo ministerial. El entrenamiento abarca muchas facetas. Por el tiempo sería muy difícil hablar de todas, pero yo quisiera hoy, por lo menos, subrayar algunas. Una, hay que enseñarles a que los entrenados logren tener una identidad ministerial, es decir, que realmente se pueda mirar en el espejo y se reconozcan que ellos son llamados al ministerio. En este punto se instruirá al discípulo llamado a conocerse a sí mismo, para que demuestre y crezca en su carácter sin tener que imitar a otros y hacer lo que hacen otros ministros. Yo he conocido a tantos ministros novatos que son la viva voz y copia de otros ministros. Algunos, aunque no conocieron a David en persona, cómo era el tiple de voz y cómo hablaban, pero por lo menos quieren ser como David. Pero como no se sabe cómo era David, en realidad, aunque en la Biblia hay una fotografía en carácter, pero no en la realidad y el aspecto real, entonces muchos por lo menos quieren ser algunos como Gigi Ávila. Yo he conocido a ministros que fueron llamados pero no entrenados. Una ocasión llegué y dije: oh, ¿quién está predicando? Todavía no le veía su rostro. Era una campaña allá en México. Llegó un momento que organizamos muchas campañas ahí, ¿verdad? Había campañas pero al día. Y un día, en una campaña se invitó a uno de los ministros que estaban ahí en el gremio de ministros. Y cuando yo me bajé del auto y ahí con el altavoz, dije: pues ¿quién es? Se me hacía que como que era Gigi Ávila. Y le pregunté a uno de ellos, le digo: oye, pues yo sé que Gigi Ávila no puede venir aquí porque él es, pues no. ¿Pero qué será, su hijo? ¿Qué será? ¿O su nieto? ¿Qué? Y cuando llegué resultó que era un ministro que estaba hablando idéntico
como Gigi Ávila, pero no hablaba como él, porque yo lo conocía, pero hablaba como Gigi Ávila, hacía los ademanes como Gigi Ávila, los gritos como Gigi Ávila, porque quería parecerse a Gigi Ávila. Otros como quizás Josué Irión, otros como etcétera, etcétera. Entonces, es importante que en el entrenamiento el ministro aprenda a identificarse tal cual y no querer, o en este caso, desear ser como Moisés, como Elías, como Job, como Abraham, como Jacob, como Jesús, etcétera, etcétera. Bueno, la lista pudiera ensancharse. Sin embargo, qué importante es entender que cada uno tiene su propio llamado, de acuerdo al temperamento y carácter. Querer ser como Moisés es querer llevar una carga que Dios no nos ha puesto. El que quiera ser como Abraham, pues dudo que realmente pueda tener esa fuerza. Porque a Abraham se le pidió como una ofrenda para demostrar en el proceso de su entrenamiento que le entregara a Isaac. A Jesús, morir en una cruz. Job, ser probado por fuego. Elías, ser perseguido. Moisés, un liderazgo de prueba. Y bueno, es terrible todo esto. Lo segundo que se requiere es realmente que el entrenado aprenda a fundamentar su fe. En este párrafo yo estaré hablando que es muy importante que antes de que se establezca a un ministro, a los llamados, conozca los terrenos y enemigos que habrá de enfrentar, y para eso se requiere fundamentar la fe. Le quisiera narrar así muy rápidamente, por el tiempo que hoy nos lleva rápido. El apóstol Pablo narra en un solo capítulo, ni siquiera el capítulo entero, narra todo lo que tuvo que enfrentar y afrontar a los enemigos que tuvo que desafiar en el tiempo de su entrenamiento. En 1 Corintios 15:32, él se refiere a una iglesia en Éfeso, que en esta iglesia había cristianos que su comportamiento era como de fieras. Y él habla diciendo: como hombre batallé en Éfeso contra fieras. No eran leones ni tigres, eran cristianos necios, testarudos y problemáticos. Pero esta lista es solo el comienzo de lo demás. Mire, en la carta segunda a los Corintios, capítulo 11, en tan solo los versículos 22 al 33, Pablo narra todo lo que tuvo que padecer y que pudo soportarlo porque él ya había sido entrenado. Él había logrado una verdadera hazaña en su entrenamiento y había sacado un 10, había aprobado. Y él dijo: si alguno piensa que es ministro de Cristo, yo más. Y quiero agregar algo que no está ahí. Si alguno cree que habla más en lenguas, yo más. Si alguno cree que profetiza, yo más. Si alguno cree que es judío, yo lo soy. Si alguno cree que es griego o romano, yo también. Si alguno cree que es rabino, yo también lo soy. Y empieza a dar una lista y la narraré. En trabajos, yo soy abundante, más que todos. Es decir, que nadie podía competir en trabajo. En azotes, yo más azotes he recibido. En peligros de muerte, muchas veces. Pierdo la cuenta. En azotes de los judíos, 5 veces me azotaron. 40 azotes menos 1. 39. 39 azotes, pero fueron 5 veces. ¿Alguien, hermano, no soporta ni siquiera con el roce de una pluma porque alguien le levantó la voz? ¿Cómo sonaría que Pablo hubiera dicho: en desprecio
veces yo más. No me saludaron y me deprimí. No me tomaron en la lista y me ignoraron. Son cosas de risa, hermanos. Oiga, qué tremendo que tantos niños llamados, cuántos pastores hoy en un púlpito se dejan sucumbir en el desierto del desánimo y del enojo porque no lo saludaron, porque no le dieron la pechuga, porque no le dieron el cargo, porque no lo invitaron, porque no lo pusieron en la pantalla, porque no lo saludaron. Oiga, esto para Pablo era cosa de risa. Pablo recibió 5 veces 39 azotes, pero con látigo. ¿Cómo quedaría después de esos 39 azotes? Todo magullado, con las marcas. Por eso Pablo dijo: yo llevo las marcas del Evangelio, que eran huellas de azotes, de golpes. 40 azotes menos 1, 5 veces. Azotado con vara 3 veces. Oiga, qué duro. Duelen las varas, sobre todo las de guayabo, hermano. Una ocasión me platicaron unos estudiantes de una escuela bíblica, una unidad teológica bíblica. Dice, unos ya nos salimos de esa escuela. ¿Y por qué? No, es que el director, dice, él sí pegaba, pero no con la palabra, aplicaba el texto bíblico. Y dice que tenía una vara, así como de guayabo, y los que se levantaban tarde o los que reprobaban, los formaba uno por uno, así, y les daba varazos literales, y algunos corrieron, pues no les gustó. Creo que eso se debería de incluir en el entrenamiento de los ministros, o por lo menos los que ya están en los púlpitos, que se dicen desanimados, que no sienten nada. A ver si un varazo lo siente, ¿verdad? Apedreado. ¿Quién fue apedreado? Pablo. Una vez. ¿Alguien ha recibido una pedrada? Yo sí, pero por accidente alguien tiene una piedra y me dio en la cabeza. Ay, Dios, qué terrible. Pero Pablo fue apedreado. ¿Y qué más? Dado por muerto. Y dice que lo sacaron fuera como muerto. Y cuando ahí lo dejaron abandonado ya, muerto, al tiempo, yo no sé cuándo pudo haber pasado, Pablo abre sus ojos, o primero un ojo, a lo mejor el otro ni lo pudo abrir. Se empieza a parar poco a poco, ni siquiera podía. Alguien lo vio y dijo, es el maestro Pablo, y lo llevó y lo curó. Lo dieron por muerto. ¿A cuántos los han apedreado y lo han dejado por muerto? A nadie. A nadie. Náufrago 3 veces, porque el barco se hundió, perdido en el mar una noche y un día, perdido en caminos muchas veces, el peligro de ladrones, pues que le robaron muchas veces, en peligros de la nación, en peligros ante los gentiles muchas veces. Y ahí no termina todo. En peligro de la ciudad, muchas. Peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. Esto que estoy mencionando, literalmente lo saqué del versículo o los versículos ya leídos. En muchos ayunos. Muchos ministros solo ayunan cuando pues no les hicieron de comer, pero no ayunan. Pablo dice, en muchos ayunos, en hambre y sed, en frío, desnudez, burlas, acusado de ladrón por los mismos hermanos.
preocupado por las iglesias, enfermedad, y termina diciendo, y junto con todo esto, para rematar, Dios me dice, y para que no se te vaya a subir los humos, porque Pablo, yo le pregunto, ¿tendría de qué gloriarse Pablo? Claro que sí. Si esta lista que hemos leído es grande, el currículo de Pablo era interminable. Romano, judío, hebreo, rabino, instruido a los pies de Gamaliel, hombre de mucho conocimiento, escritor. La lista sería enorme, hermanos. Y Pablo dijo, todo eso el Señor me ha enseñado que tengo que desecharlo y tomarlo por basura, por amor del ministerio que Dios me ha llamado. Pero aún con todo esto, el Señor me dijo, para que no me vaya a envanecer, porque Pablo corre ese riesgo, Dios le dijo, para que no te enaltezcas sobremanera, te voy a enviar un aguijón, un espíritu de error que te va a tener como que con el freno, la rienda, por aquí te levantas, te ensalzas y viene el apretón, para que no te envanezcas sobremanera. Y le dijo, un aguijón en mi carne, que era enfermedad. Muchos pastores, ministros, no pasan esta prueba por eso, porque no fueron entrenados, porque no tienen esa capacidad. El entrenamiento, por tanto, es el tiempo de prueba, donde cursamos la escuela del Señor, aprendemos la obediencia hasta llegar a la santificación, donde buscamos y desafiamos cómo servir de forma incondicional. No es que nos comisionen, no, buscamos de forma, vamos, incondicional, amamos en el amor ágape, donde sufrimos por servir a nuestro amado y donde lo dejamos todo y nos dejamos de todo el pecado. Muchos ministros que lograron aprobar la escuela del entrenamiento aprendieron a dejar posiciones prometedoras y plazas de trabajo, padres, casas, propiedades. Aprendieron a sufrir desprecios. Sirvieron en lugares lejanos y apartados donde muchos ministros nunca quisieron ir. Sirvieron sin recibir nada a cambio. Nunca les cautivó la fama, el poder y riquezas, lujos y posiciones. Leamos de Moisés, dice que no le importó ser llamado hijo de la hija del faraón y ser llamado príncipe, y prefirió mejor el oprobio que las riquezas de Egipto. Qué maravilloso es esto, hoy tener ministros y pastores sirviendo al Señor de forma incondicional. Qué maravilloso es esto. Pero el entrenamiento también tiene que ver con la prueba de fidelidad. Hoy en día muchas misiones lejanas y apartadas son abandonadas por líderes y pastores. Así como Juan Marcos se regresó a medio camino, personalmente yo conozco a ministros que fueron quizás enviados a alguna misión allá lejos, donde quizás ni siquiera autos entran, y desertaron muy pronto. Quizás los llevaron sus líderes y al mes ya estaban en casa. Pero lo más irónico es que muchas veces líderes mismos y pastores abandonan estas misiones. Yo diría que son congregaciones que nunca verán los rostros de sus líderes para convivir y comer con ellos. Porque los líderes nunca jamás quieren ir a estas zonas.
Y son líderes que ostentan ser misioneros, pero solo de nombre. Apóstoles empoderados. Yo conozco misiones que reclaman a gritos la presencia de el apóstol, del que en los grandes espectaculares se pone el título el gran misionero evangelista. Pero esas provincias humildes y escasas, nunca los pies de ellos llegan a esos lugares. Nunca los congregantes podrán ni verle los rostros, ni comer con ellos, porque estos apóstoles, líderes y misioneros solo suelen frecuentar y llegar a las grandes ciudades, a los grandes auditorios, estadios y a las mega iglesias adornadas con luces y alfombras, pero jamás estas misiones humildes y pobres y escasas, donde no hay alfombras, ni sonidos, ni pesos ni dólares, ni comidas espléndidas y exquisitas. Exquisitas sí, pero no espléndidas. Pero quiero decirles que es en las misiones y en los campos nuevos donde Dios procesa nuestro carácter, cambia nuestra vida y nuestra manera de ser. Personalmente, hemos estado en lugares tan pobres donde hemos tenido que dormir como duermen los hermanos, en el polvo, comido solo tortillas con sal y chile y caminar a pie o arriba de un animal, caballo o burro. Pero ¿cuántos eso les es ofensa? ¿Cómo subirse a un burro o un caballo cuando es más espléndido en un avión? ¿Cómo comer tortillas con salsa cuando podemos comer un gran manjar? El carácter no se forja de esa forma. Jesús, para ser llamado el Rey de Reyes, la palabra dice que tuvo que amar la condición de hombre. Yo diría que hoy está invertido. Los grandes, entre comillas, empoderados apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, cantantes, misioneros, quieren ser grandes. Y Jesús, que era el grande, quiso ser hombre, humilde, y en la condición de hombre ir a la muerte y muerte de cruz. El ministro que ha cumplido su proceso de entrenamiento deberá, escuche esto mi hermano, deberá, haber realmente demostrado y cumplido un carácter fortificado y demostrar que ya puede caminar solo sin caerse, que puede demostrar su fortaleza cuando esté solo en el campo de acción, demostrar espiritualidad, disposición y servicio para abrir nuevas misiones en campos nuevos y demostrar que tiene la madurez, fortaleza para ser establecido como un ministro del Señor. En este punto yo subrayaré que el ministro que fue entrenado antes de ser establecido debe demostrar que puede fundar y establecer una misión. Yo así lo creo y de parte del Señor lo he recibido, que alguien para ser establecido tiene que demostrar con pruebas en su mano que puede y tiene el carácter de sostenerse y la facultad de establecer una nueva misión. Pero ¿cuántas veces alguien que es establecido ya como ministro quiere las grandes iglesias ya establecidas, como que dice la mesa puesta? Y esto es algo equivocado. Dice la palabra: sean antes probados y así ministren,
sean antes probados y así ministren. Estos versículos que aquí vemos es algo muy importante. Quiero narrarle este listado de cómo, de acuerdo a la palabra, los ministros, los siervos, Dios determinó que fueran forjados y formados a través de un entrenamiento. Por ejemplo, la Biblia dice que los patriarcas instruían y pasaban la estafeta o la bandera de autoridad a su hijo primogénito, pero no lo hacían sin antes instruirle y que ellos demostraran madurez. Los profetas, bíblicamente, la palabra menciona en el Antiguo Testamento que desde los días del primer profeta hasta los días de Jesús, nadie podía ser llamado profeta y ser declarado profeta si no cursaba la escuela profética. Todos deberían de cursar. En cada capítulo que tiene que ver con profetas, se habla de escuelas de profetas, de este grupo de profetas que eran llamados para profetizar, de ir a hacer determinada labor, pero eran profetas que estaban matriculados en la escuela profética. En los días de los jueces, Dios llamó a varios jueces, los estableció y los preparó y les dio autoridad para gobernar al pueblo. Posteriormente viene otro tiempo que tardó muchos años, varios cientos de años, y fue el periodo sacerdotal, donde el sacerdocio era heredado por los hijos, de Aarón, para ministrar en el tabernáculo. Tenían el llamado ya, eran escogidos para esto. Sin embargo, tenían que ser preparados. A ningún sacerdote que no fuera llamado, establecido, pero sobre todo entrenado, podía ministrar en el templo. Algunos inclusive osaron truncar y profanar la labor del sacerdote y les costó la vida. Fue tremendo esto. Pero miren, el entrenamiento y la preparación fue larga, fue 30 años. Primero, eran consagrados y apartados a los 3 años, es decir, que a los 3 años empezaba su entrenamiento. A los 3 años ya se les quitaba el pecho de la mamá, eran llevados al templo y empezaba su capacitación. Oiga, qué tremendo, a los niñitos de 3 años, sacerdotes, que no eran todavía ya sacerdotes de oficio, pero sí llamados. Ahí vemos al sacerdote de 3 años, ya con esa túnica, correr en ese círculo de entrenamiento y de capacitación. Era maravilloso, ¿no les parece? Eran apartados. Después venía la preparación de los 3 hasta los 20 años. Empezaba toda esa preparación. Toda esa preparación. ¿Qué significaban las lámparas, los cordones, los colores de las carpas del tabernáculo? ¿Qué significaban los 7 brazos del candelabro, los 12 panes, los ungüentos, las especias aromáticas? ¿Qué significaba los cuernos del altar? ¿Qué significaba poner las manos sobre la cabeza del cordero que iba a ser sacrificado? ¿Cómo deberían de matar a los corderos? Era entrenamiento. 20 años, de 3 a 20 años eran preparados en esa área. De los 20 a los 25 años, ellos ahora empezaban sus labores manuales en el templo. Ahora les enseñaban cómo tomar los recipientes, los candelabros, porque no olvidemos que el tabernáculo se movía continuamente. Cómo atar, cómo desatar, cómo mover esto, cómo preparar, cómo así allá. De los 25 a los 30 años, ahora
los sacerdotes que ya llevaban una alta escuela, ahora el sacerdote los llevaba como sus ayudantes. Les decía: toma el hebrillo, el traste, la vasija, toma el fuego, toma las pinzas, las tijeras para cortar las mechas del pabilo que alumbraba en el candelabro, pero siempre bajo la guianza del sacerdote. Hazlo así, no hagas lo otro, camina por acá. Era algo sumamente específico. Eso falta hoy en día, nos falta en las iglesias, que los ministros aprendan a ser ministros de verdad. Y mire, y el proceso final, cuando cumplían 30 años y no antes ser casados después, la palabra dice que entonces los ungían y los consagraban como sacerdotes cuando tenían 30 años y eran casados. Aquí este punto es importante y lo quiero señalar. ¿Por qué 30 años? Porque era una edad ya madura. Hoy en día, muchas de las veces a través del internet, de la televisión, escuchamos que al niño predicador, a los niños predicadores más bien, inclusive hace días, estudiando y trazando este tema, por ahí encontré a 3 niños que fueron establecidos como pastores y tenían uno 7 años y el otro 9 años. Pero quiero preguntar, ¿puede un niño de 9 años darlo ancho como pastor en una iglesia? Claro que no. Puede tener el llamado, puede tener quizás la capacitación, pero no está capacitado en la experiencia, en la madurez, ni mucho menos en el entrenamiento. Hay que dejarlos que se desarrollen. No le impongamos cargas más de los que los grandes no pueden ni siquiera llevar. La Biblia dice que deberían de tener 30 años. Y después tenían que ser también casados. ¿Por qué 30 años? Porque era madurez. ¿Por qué casados? Porque el casamiento pues nos da más crecimiento. El soltero y el casado es diferente. Yo mencionaba ya el jueves pasado, el casado podía pedir trabajo y si lo tratan medio mal, tantitito, deja el trabajo y la madre alcahueta lo espera con un atole, un chocolate con una concha y un pollo asado. Pero el casado no le gusta cómo lo tratan en el trabajo y renuncia y larga el trabajo y llega a su casa y la esposa lo aplaude pero con una vara y dice: te regresas y pide perdón porque aquí no te quiero, aquí no quiero un esposo y padre desobligado. Ya no se puede. ¿Se da cuenta? Por eso los ministros maduros en edad, entrenados y casados, pues tendrán otro tipo de entrenamiento. Al final yo hablaré de Moisés, pero Moisés, él tuvo un entrenamiento y para que Dios lo estableciera tenía que estar casado, tener un suegro, tener hijos, tener un ganado de ovejas y cabras. Y todo eso lo ayudó a madurar para convertirse en el gran libertador. Pero sigue la lista. Los levitas eran los hijos de Leví y eran apartados para servir y ayudar en el tabernáculo. Había 3 líneas genealógicas de hijos de Leví. Uno era Gersón y toda la descendencia o linaje de Gersón se encargaban de transportar, de cuidar, de armar las cubiertas, las cortinas y las cuerdas del tabernáculo. Los hijos de Coat, ellos
Se encargaban de los muebles, limpiarlos, cuidarlos, transportarlos, y los utensilios para ministrar, y el velo que dividía, o los velos que dividían el tabernáculo. Los hijos de Merari, ellos se encargaban de mantener en óptimas condiciones las tablas, las barras, las columnas, las basas y las cuñas. Era el todo de lo que eran los componentes del tabernáculo, y estos levitas por linaje eran instruidos y capacitados para hacer sus trabajos específicamente. Es por eso que así es el ministerio. Los apóstoles tienen una función, los evangelistas otra, los profetas otra, los pastores otra, y los ancianos y maestros otra. Y no debe de haber un pleito entre ellos por pelear situaciones. Y quiero terminar en estas cuestiones importantes. Alabe a Dios. Alabe a Dios, hermano. Dios es maravilloso. Jamás se debe de establecer a ministros sin ser probados. Sin ser probados. Yo aquí me estoy acercando casi al final del entrenamiento. Después de que el ministro ha sido llamado y entrenado, antes de ser, yo diría que entre el entrenamiento y el establecimiento hay un punto de prueba que Pablo y algunos más apóstoles establecieron diciendo: y antes deben de ser probados y así ministren. Es decir, que jamás se debe de establecer a un ministro, aunque ya fue entrenado, sin antes ser probado. Es decir, la iglesia es similar a un vehículo conducido por un pastor o ministro. Sus pasajeros son la iglesia y su destino final es el cielo. Así que la responsabilidad y seguridad de la iglesia descansa en quien representa y conduce la iglesia. Muchas iglesias y feligreses nunca llegarán a su destino final porque él o los que conducen son inexpertos, cargados de sueño, embriagados con los aromas del pecado, y van a sucumbir. Una ocasión, cuando viajaba de Santa Fe a Albuquerque, el Señor me daba una palabra. Yo iba manejando, y cuando iba manejando, el Señor me dijo: el ministerio y sobre todo el ministerio pastoral es como un conductor. Sobre él descansa la responsabilidad e integridad de todos los pasajeros. No son los pasajeros, es el pastor. El pastor es responsable o de mandar gente al infierno o al cielo, aunque parezca extremo. Les contaré otra historia real, y me sucedió a mí, y con vergüenza lo recibí y hoy lo menciono. Viajando de San Francisco a otra ciudad llamada Gilroy, un camino como de 1 hora quizás, salíamos de la iglesia y llevaba a toda mi familia a comer. Llevaba hambre, y al vehículo en el freeway le iba, pero rebasando a todo el mundo y rebasando el límite de velocidad. Y cuando me di cuenta, fue la primera vez que me paró un policía. No había tenido yo esa experiencia. Cuando vi las luces y me tuve que parar, y llegó el policía y se asomó dentro, me vio y se asomó adentro a todas las hileras del vehículo que íbamos, y me dijo: ¿a dónde va tan a prisa? Le digo: pues salimos de la iglesia, vamos a comer, usted es cristiano. Y yo todavía ahí con algo: sí, soy pastor, pensando que con eso me le iba a pasar. Soy pastor. ¿Con qué es usted pastor? ¿Usted es el pastor? Sí. Y me dijo algo más: y es el esposo de esta
de esta persona, esta mujer? Sí. ¿Y padre de estos 4 hijos que van atrás? Le dije, sí. Dije, pues con esto me la va a perdonar. Pues una esposa, hijos, pues ¿cómo voy a pagar el ticket? Me la va a perdonar. Y se asomó y volvió a decirme, qué bonita familia. Qué bonita familia. Yo dije, gloria a Dios, ya Dios está obrando. El Espíritu ya tocó a este policía. ¿Cuál tocó? Más bien, sí tocó al policía, pero para que me la aplicara. Y me dijo, ¿sabe qué? ¿Cómo se llama? Le digo, Aarón. ¿Sabe qué, pastor Aarón? Así hasta con poético. ¿Sabe qué, pastor Aarón? Pues medio hablaba tantito español. Si usted fuera solo, y aquí está mi esposa de testigo, si usted fuera solo, no le daba ticket, mátese, pero es usted solo, mátese. Pero como llega a esta hermosa familia, no se la voy a perdonar, porque usted es responsable de la integridad de sus pasajeros. Así es que el ticket será alto. Y me dio el ticket, hermano. Aprendí la lección. Si Dios así nos hablara cada día a los pastores y a los ministros, cuando nos volvemos altaneros y abusamos de la iglesia y nos enorgullecemos y caemos en la altivez, en el orgullo, para portarnos mal, qué bueno fuera que Dios envíe a un policía, que sería un demonio, por supuesto, para decirnos, como estás portándote mal, ahí te va tu ticket, ahí te va tu multa, para que te portes bien. Y sí que el Señor lo hace de todas formas, por el bienestar de la iglesia. Pero cuando el ministro se ensoberbece y se vuelve altanero, ¿sabe qué pasa? Dios lo quita. Dios lo quita. Dios lo quita. Y por eso vemos a tantos pastores que en su momento quizás fueron aplaudidos y quizás lograron fama y poder, pero hoy en día son proverbio, burla y desprecio. Y para mal de males, ¿cuántas veces la iglesia quedó a la deriva? Como Jesús dijo, como ovejas que no tienen un pastor. ¡Qué gran responsabilidad descansa en pastores y ministros, hermanos! Así que la seguridad descansa en el ministro. Muchas iglesias y feligreses nunca llegarán a su destino final porque aplaudieron a un conductor pastor, neófito o sin llamamiento, que embriagado por el pecado condujo sin darse cuenta a la iglesia, en vez de ir al cielo, al infierno. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Y terminaré diciéndole que el testimonio más grande que hoy podemos ver es de ministros entrenados y capacitados. Y uno de ellos, yo hablaría de un hombre llamado Moisés. La Biblia dice, no fue hallado en toda la tierra otro hombre tan manso como lo fue Moisés. Pues ¿cómo no iba a ser un hombre gran, yo diría gran hombre, ya establecido, porque había sido entrenado por Dios? Pero no fue después de sus primeros 40 años en el palacio, sino fue después de otros dobles más 40 años. Ahora Moisés ya tiene 80 años. Y después de vivir otros 40 años, pero ya ahora no en el palacio, sino en el desierto de Madián, vemos a un Moisés, escuche, que era príncipe militar y gran estadista, ahora convertido en un simple pastor de ovejas y cabras, en un agricultor, en un hombre, estado civil, casado. Lo subrayo así con amarillo. Estado civil, casado. Ahora era
tenía responsabilidades. Ahora tiene ya un suegro. Ahora es padre y tiene hijos. Ahora tiene responsabilidades. Y es en el desierto donde Moisés, después de encumbrado en la fama, el poder del palacio de la realeza del faraón, ahora vemos a un Moisés conociendo la pobreza, la soledad, el olvido, alejado de sus padres y hermanos, privado de los lujos y riquezas, ahora reconocido como el asesino entre sus hermanos hebreos, para vergüenza suya. Alguien dijo: ¿quieres conocer a Dios? A Dios se le conoce en el desierto de la soledad. ¿Quieres conocer la felicidad? Es en el dolor. La salud en la escasez. La abundancia en la pobreza. La paz en la inseguridad. La vida en una vida agonizada. ¿Quieres conocer a Dios? Ve al desierto. Porque la fe comienza donde la ciencia y los lujos se acaban, donde la salud termina, donde los aplausos se acaban, donde la luz se apaga, donde la riqueza se esfuma. Dice la palabra, hablando de Jesús: por lo que él padeció, aprendió la obediencia. Hoy lo aplicaré en Moisés y en muchos siervos. Por lo que Moisés padeció, aprendió la obediencia, la humildad, la mansedumbre. Y es allí donde, después de 40 años, Dios le confirma llamándole en el monte santo, en una zarza que ardía y no se consumía. Y Dios le dice: Moisés, quítate las sandalias, los zapatos de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y ahí el Señor lo llama y le dice: vas a ir con Faraón y vas a liberar a mi pueblo. Dices que eres tartamudo, pues pondré a Aarón, tu hermano, como vocero. Ese bastón que tienes en tu mano será el bastón con que vas a liberar al pueblo. Ve ya, ve, porque yo hoy te consagro como el libertador de mi pueblo, de los oprimidos por los egipcios. Yo hoy te consagro. Y ahora vemos a un Moisés adiestrado, entrenado y preparado para que Dios lo estableciera. Y ahora vemos a 10 o a 11 más bien discípulos ya entrenados. Pedro muriendo como un malhechor, crucificado con la cabeza cabeza abajo. Andrés, hermano de Pedro, murió azotado y atado a una cruz. Juan, arrojado a una olla de aceite hirviendo, y sobrevivió y murió como un hombre de mucha edad, anciano, solitario en una isla desterrado, Patmos. Santiago, hermano de Juan, murió por orden de Herodes, traspasado con una espada. Bartolomé, conocido como Natanael, se cree que fue desollado, es decir, arrancada su piel y decapitado. Felipe, se cree que murió crucificado o ahorcado en Egipto. Tomás, el incrédulo, ahora aceptó morir traspasado por una lanza en la India. Mateo murió en Etiopía apedreado. Santiago apedreado en Egipto. Simón el celote crucificado. Judas, no el Iscariote, murió en Armenia atravesado por flechas.
Yo quiero decirle que vivimos tiempos muy difíciles, finales de la iglesia, donde urge ministros que acepten el entrenamiento, iglesia que acepte su responsabilidad. Es sumamente urgente volvernos a la palabra, dejar de codiciar el dinero y volvernos a los principios de la fe. Es tiempo de revisar y fundamentar nuestro credo. ¿En quién creemos? ¿Y cuáles son nuestros estatutos de fe? Rechazar prácticas tontas y necias, tradiciones y fábulas que hoy en día solo corrompen a la iglesia y que hacen perder el tiempo. Hoy en día está muy de moda gritos de guerra y de júbilo, risas santas, agua y sal ungida de Israel, mantos sagrados sin pinturas consagradas que pueden operar sanidades. Oiga, esto es hechicería. Pañuelos consagrados de muchos ministros que después de su sermón se hacen millonarios vendiendo pañuelos consagrados, cuadros y pinturas tan horribles, pero porque las hizo el apóstol, muchos están dispuestos a pagar grandes cantidades. Zapatazos, alguien dijo, y trompadas ungidas. Dijo una mujer, los billetes hablan. Otro ministro dice, no has podido contra el pecado, y ahí tenía a su lado una manguera con un grifo, abrió la llave y a cada uno que pasaba los bañaba con agua y dice, con esto estarás libre. Nos acercamos a la celebración de Navidad, pero más bien a Saturnalia, plagada de inmoralidad y hechicería y satanismo. Templos donde los servicios se celebran a oscuras y solo con algunas pequeñas luces de color y señales de efectos de humo. La lista se hace interminable. Oremos porque los púlpitos de las iglesias sean ocupados por ministros que realmente puedan discernir lo bueno de entre lo malo y que puedan ser llamados ministros confiables para llevar al pueblo del Señor al destino final, que es la patria celestial. Oremos porque Dios levante hombres y mujeres dispuestas y dispuestos a ser entrenados para que venga el establecimiento de su ministerio y que pueda servir a la iglesia. Pónganse de pie y oremos a Dios Padre que estás en los cielos. ¿Qué más podemos decirte? ¿Y qué más podemos pedirte si todo lo has dado? Que tu pueblo, pero más los ministros, no amen ni la fama ni el placer, ni los bienes materiales. Que tu pueblo realmente aprenda, los que son llamados a servirte, para que sean verdaderos representantes tuyos aquí en la tierra. Que cada púlpito se convierta a un verdadero altar de santidad, de entrega y de consagración. Que hombres y mujeres que han sido verdaderamente llamados, pero que han puesto objeciones por causa de ser necios y testarudos, y por poner como pretexto que no son perfectos, rechazar el llamado. Ayúdanos, Señor, para que brille tu luz, para que nazca el amor por tu obra, por servirte día a día,
Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Oh Padre eterno, bendigo tu nombre. Yo tengo fe que no vea la respuesta. Yo tengo fe